Hola compañeros, muy buen día. En este video vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales, pero ahora por el método de solución de exactas. Tenemos este ejercicio que dice y que multiplica el coseno de xy por el diferencial de x más x por el coseno de xy sumado con seno de y por el diferencial de y se va a evaluar en y de 3 igual a 0. Bien, lo primero que podemos observar en este ejercicio es que ya está en la forma m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y, que esto es igual a 0. Si ya tenemos nosotros nuestra ecuación en esta forma, podemos empezar a resolverla. Si se fijan aquí, nosotros podemos observar que esta expresión corresponde a m de x, y toda esta expresión que está dentro de este corchete corresponde a n de x, y. Para resolver este método vamos a hacer uso de tres pasos. Nuestro primer paso, o el paso número 1, le vamos a poner aquí paso 1. El paso número 1 corresponde a determinar si es exacta. ¿Cómo determinamos si esta función es exacta? Muy sencillito. Vamos a analizar con derivadas parciales, en este caso la derivada de m, que sería nuestra primera función, pero respecto de y. Y a su vez tiene que ser igual a la derivada de n, que sería nuestra otra función, respecto del diferencial opuesto, que sería respecto de x. Si esto cumple, entonces estamos hablando de que esta ecuación corresponde a una exacta. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Decimos, vamos a sacar primeramente la derivada de m respecto de y entonces vamos a derivar esta función respecto de y. Aquí podemos observar que tenemos a y en este término y también tenemos a y como argumento de la función del coseno. Entonces, para nosotros poder derivar esta función, tenemos que hacer uso de la regla del producto, que nos dice el primer término, que en este caso va a ser y, va a multiplicar a la derivada del segundo término. La derivada de coseno es menos seno de su argumento, que su argumento es xy, por la derivada de su argumento. Nosotros estamos derivando respecto de y, entonces la derivada de xy respecto de y va a ser x. Entonces ya tenemos ahí el primero por la derivada del segundo más el segundo, que en este caso sería el coseno de xy por la derivada del primero. Esa sería la derivada de m respecto de y. Dice que esto tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. La derivada de n, pero ahora respecto de x. Igual nos pasa lo mismo. Aquí podemos ver a x y también vemos a x en el argumento de la función coseno. Entonces aquí vamos a usar un producto. En este caso tenemos seno de y. Como vamos a derivar respecto de x, seno de y es constante y la derivada del seno de y sería 0. Entonces nos vamos a centrar solamente en este término. Sería el primer término por la derivada del segundo. La derivada de coseno es menos seno de su argumento xy por la derivada de su argumento. Pero recordemos que ahora estamos derivando respecto de x. Entonces la derivada de xy respecto de x nos va a quedar como y. Entonces el primero por la derivada del segundo más el segundo, que en este caso sería el coseno de xy, el coseno de xy por la derivada del primer término. La derivada de x respecto de x sería 1. Bien, vamos a agrupar estos términos. Decimos y, que multiplica a menos seno de xy por x, nos va a quedar más por menos xy por el seno de xy. Aquí tendríamos más coseno de xy por 1 más coseno de xy. Ya sería nuestra primera derivada parcial, la derivada de m respecto de y. Vamos a ver si eso es igual a este otro término. Decimos más por menos x por y, xy, seno de xy, más coseno de xy.
Y entonces analizamos si esta expresión es igual a esta, entonces decimos que es exacta. Aquí tenemos menos xy seno de xy menos xy seno de xy más coseno de xy más coseno de xy son iguales. Por lo tanto, aquí podemos decir, por lo tanto, sí es exacta. Una vez que hemos determinado que la función es exacta, vamos a pasar al paso número 2. El paso número 2 consiste en integrar la función más fácil o sencilla. Entonces, de estos ejercicios que tenemos aquí nosotros, o de estas dos expresiones, tenemos que ver cuál es más sencilla, si y coseno de xy o bien x coseno de xy más el seno de y. Creo que por lógica, si este es un solo término y acá tengo dos términos, este sería nuestro término más sencillo, entonces integraríamos esa función. Vamos a integrar así como está toda la expresión, que sería y coseno de xy, y esto por el diferencial de x. Bien, ahora para integrar esta función, nosotros vemos que tenemos el coseno de xy. Cuando tenemos un coseno con un argumento que no es simple como x o como y, normalmente siempre hacemos por sustitución este método, y lo que vamos a tomar como u siempre va a ser el argumento de la función trigonométrica. En este caso sería u va a ser igual a xy, vamos a derivar respecto de x, entonces la derivada de u respecto de x va a ser y por el diferencial de x, y despejando x nos va a quedar dx va a ser igual a du sobre y. Con esto lo que vamos a hacer nosotros es resolver esta integral por el método de sustitución, y nos va a quedar de la siguiente forma. Decimos, esto va a ser igual a la integral, en este caso tenemos a y, coseno de xy, en este caso xy es nuestra u, entonces nos quedaría el coseno de u, y dx lo vamos a cambiar por du sobre y. Aquí podemos observar nosotros que y con y se va, y entonces nos ha quedado solamente la integral del coseno de u, esto respecto de u. Bien, ahora lo que vamos a hacer es integrar esto, que ya es directa, y entonces aquí nos va a quedar que la integral del coseno de u nos va a quedar como seno de u. Normalmente cuando nosotros resolvemos una integral indefinida que no tiene límites de integración, siempre le agregamos la constante de integración, pero aquí es como el truco, o donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poderle encontrar solución. En vez de sumarle un c, le vamos a sumar la función o una función que funge como variable dentro de nuestra integral. Si se fijan, nosotros estuvimos integrando respecto de x, pero teníamos ahí a y, entonces y aquí fungió como una constante. Entonces eso es lo que vamos a agregar, que sería g de y. Si lo queremos ver sencillito, decimos, estamos integrando nosotros respecto de x en nuestra función dependiendo qué variables tengamos. En este caso tenemos xy, entonces si estoy derivando respecto de x, voy a agregar lo contrario, una función ahora respecto de y. Bien, esta sería lo que nos quedaría como solución de esta integral más esta función. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto que está aquí lo vamos a llevar y vamos a decir f de x, f de x, y va a ser igual al seno. En este caso de u le vamos a regresar lo que era u, que es xy, más la función g de y, que eso es a lo que nos vamos a dar la tarea de encontrar ahora. Entonces, si nosotros vamos a buscar esta función g de y, lo que vamos a hacer ahora es sacar la derivada parcial respecto de esa variable, que sería fy. Fy va a ser igual, la derivada de seno va a ser coseno de su argumento, que en este caso es xy, por la derivada de su argumento. Estamos derivando respecto de y, entonces la derivada de su argumento va a ser x.
más la derivada de esta función. Como tal no tenemos una expresión algebraica o cualquier otra expresión, pero aquí nosotros tendríamos que la derivada de esa función pues va a ser g' de y. Ahora, nosotros tenemos aquí que fy va a ser igual al coseno de xy por x más g' de y. Bien, si nosotros analizamos esta expresión o nuestra función, al final del día esta expresión corresponde a la derivada de la función m por el diferencial de x más esta función n de x, y por el diferencial de y. Esto es la derivada total. Podemos decir nosotros que la derivada de una función z va a ser igual a la derivada de z respecto de x, esto por el diferencial de x, más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Esto que tenemos aquí es la definición de la derivada total. Si se fijan, aquí tenemos esta función por el diferencial de x más esta función por el diferencial de y. Entonces es exactamente igual a esta expresión. ¿Qué quiere decir o para qué hacemos este análisis? Porque si nosotros estamos diciendo que aquí tenemos la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x, quiere decir que esto también puede ser nuestro fx o nuestra derivada parcial respecto de x, y esta va a ser nuestra derivada parcial respecto de y. Entonces, como nosotros aquí tenemos que fy es igual al coseno de xy por x más g' de y, lo que vamos a hacer es sustituir precisamente esto, f de y, de nuestra expresión. Aquí tenemos a f de y y lo que hacemos es nada más extraer esta parte de la expresión o de la ecuación diferencial y sustituirlo aquí en fy. Nos quedaría x que multiplica al coseno de xy más el seno de y. Dice que esto va a ser igual, y aquí tendríamos x por coseno de xy, x coseno de xy más g' de y. Ahora, como podemos observar, ahí tenemos que este término y este término son exactamente iguales, están en una igualdad o en una ecuación. Entonces lo que está de un lado, si es exactamente igual a lo que está del otro lado, pues los podemos eliminar. De hecho, este término que está de este lado pues está sumando. Si lo pasáramos del otro lado, pasaría restando y se iría con este término, si lo queremos ver así. Entonces nosotros hemos llegado a g' de y. G' de y va a ser igual a el seno de y, que es lo que nos quedó nada más aquí. Ahora, si nosotros analizamos, decimos nuestra función f de x, y es igual al seno de xy más g de y. Les decía, lo que estamos haciendo ahora es buscando esta función. ¿Qué hicimos? Pues ya nosotros llegamos a esta parte donde decimos que g' de y es igual al seno de y. De aquí nosotros podemos obtener g de y tomando como la integral de esta derivada de esta función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Déjenme borrar aquí para continuar con este ejercicio. Entonces, vamos a poner aquí a la función que esperamos llegar, que es f de x, y, f de x, y, que es igual, aquí tenemos que es seno de xy, seno de xy más g de y. Y también ahorita nosotros ya tenemos que g' de y es igual al seno de y. Bien, seguimos resolviendo el paso número 2. Entonces decíamos, lo que estamos buscando es g de y. Entonces, si yo tengo que g' de y es igual al seno de y, entonces podemos decir que g de y la puedo obtener integrando, que sería lo opuesto a esta función, a g' de y, esto respecto de y, que sería igual a la integral del seno de y esto respecto de y. Bien, esta integral también es directa, por lo que nos va a quedar a nosotros que esto va a ser igual a menos coseno de y más e.
Realmente este más c ahorita no nos interesa, lo que nos interesa solamente es la pura función. Entonces sustituimos y decimos, esta función que originalmente era f de x, y, ahora va a ser el seno de xy más g de y, que g de y es menos coseno de y. Decíamos que c no nos sirve ahorita porque lo único que estábamos buscando era la función. Entonces esto nos va a quedar como el seno de xy más por menos el coseno de y. Y esa sería nuestra f de x, y. El último paso con el que terminamos de resolver este método, que sería nuestro paso número 3, nos dice que tenemos que igualar f de x, y con c. Y entonces, como ya tenemos f de x, y, que es esta expresión, entonces nada más decimos el seno de x, y menos el coseno de y va a ser igual con c. Si nosotros no tuviéramos estos parámetros de evaluación, podríamos decir que esta sería nuestra solución. Pero como tenemos este parámetro de evaluación donde decimos que y es igual a 0 y que x es igual a 3, pues con estos valores sustituimos acá para encontrar el valor de la constante. Entonces tendríamos el seno, y aquí tendríamos x vale 3, entonces tendríamos 3 que va a multiplicar a y, que en este caso y vale 0, menos el coseno de y, que en este caso es 0. Y esto nos dice que va a ser igual a c. En sí nosotros tendríamos 3 por 0, 0, entonces tendríamos el seno de 0 menos el coseno de 0. Y esto va a ser igual a c. Entonces, si se fijan, tenemos el ángulo especial de 0. Entonces trazamos ese ángulo especial, lo representamos aquí, decimos aquí tendríamos nosotros 0 grados, 0 grados, y con 0 grados nosotros tendríamos que el cateto opuesto va a ser igual a 0, el cateto adyacente va a ser igual a 1 y la hipotenusa va a ser igual a 1. Les recuerdo nuevamente que por ahí les dejé un video de ángulos especiales donde podemos determinar los valores de los catetos, y eso nos es muy relevante para abordar funciones trigonométricas. Bien, tenemos que es el seno de 0 menos el coseno de 0. Entonces podemos decir nosotros por aquí que el seno de 0 va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso mi cateto opuesto es 0 sobre 1 y esto me queda 0. También tengo que el coseno de 0, en este caso va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa y en este caso va a ser 1 sobre 1, que nos queda 1. Entonces de aquí nosotros podemos decir el seno de 0 es igual a 0, entonces este término se nos va a hacer 0 y este término se nos va a hacer 1. Por lo tanto, podemos decir nosotros que c es igual a menos 1. Como ya conocemos el valor de la constante, pues nada más lo vamos a sustituir. Por aquí vamos a poner el resultado. Déjenme se los pongo con rojo para que resalte un poquito más. Decimos f de x, y, que va a ser igual a c. Atraemos nuestra función, que en este caso sería el seno de xy menos el coseno de y en este caso va a ser igual a c, que será igual a menos 1. Esto es igual a menos 1. Y entonces esta es la solución de esta ecuación diferencial. Aquí ya nada más decimos que es una solución particular. ¿Por qué? Porque si se fijan, en este caso sí conocimos el valor de c. Entonces una solución particular. Y en este caso sería implícita porque no podemos despejar a y.
Bien, pues ahí tendríamos la solución de este ejercicio, compañeros. Vayan siguiendo paso a paso para poderle encontrar solución a este método de las exactas y pues hay que ponernos a practicar para que les vaya muy bien en sus evaluaciones. Nos estamos viendo, compañeros.